Imaginad por un momento esto. A finales del siglo XIX, Chile literalmente parecía tener el mundo a sus pies. Tenían en sus manos el monopolio mundial del salitre, el fertilizante que el mundo entero necesitaba a gritos. Y sin embargo, justo en el momento cumbre, en 1891, el país se desgarra por completo en una sangrienta guerra civil. Pero, a ver, lo que las investigaciones históricas más recientes nos dicen es que esto no fue la típica riña política de pasillo entre políticos. Para nada. Fue de hecho uno de los choques geopolíticos más brutales de toda Hispanoamérica, una auténtica colisión donde se decidió el destino de una nación entera en el tablero del imperialismo económico. Pero bueno, antes de meternos de lleno en las trincheras de esta fascinante historia, os invito a todos a darle a me gusta, dejar vuestro comentario, compartir este análisis y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de nuestros recorridos históricos. Dicho esto, vamos con el protagonista absoluto de hoy, el presidente José Manuel Balmaceda. Este hombre llegó al poder con una visión, digamos, rompedora. Su lema era súper directo: Chile para los chilenos, y no eran solo palabras vacías. Según los registros, su idea era coger toda esa montaña de dinero que generaba el salitre y usarla para vertebrar el país de arriba a abajo. Hablamos de construir ferrocarriles, abrir escuelas públicas y, lo más importante, levantar una industria nacional pesada. Básicamente, quería que Chile fuera autosuficiente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto porque es absolutamente crucial. El plan de Balmaceda no era simplemente aprobar unos presupuestos generales. Era un desafío enorme al sistema global. El analista geopolítico Marcelo Gullo explica esto a la perfección con un concepto que él llama la insubordinación fundante. Suena muy académico, ¿verdad? Pero la idea es muy sencilla. Ninguna nación, jamás, logra un desarrollo real e industrial sin rebelarse primero contra el orden económico que le imponen las grandes potencias. Bajo esta lupa analítica, al intentar que el Estado controlara el negocio del salitre, Balmaceda estaba cometiendo el mayor pecado posible: insubordinarse contra el centro imperial británico de la época, que básicamente quería que los países periféricos se limitaran a vender piedras y materias primas baratas y punto. Y claro, los analistas nos dibujan el campo de batalla del 91 no como un debate sobre leyes, sino como un choque frontal entre dos modelos de país. Es como si pusiéramos a dos pesos pesados en el ring. En una esquina, el proyecto de Balmaceda, la soberanía industrial, es decir, un Estado fuerte que crea valor añadido en casa, y en la otra esquina, la dependencia extractiva, que era exactamente lo que defendía a capa y espada el Parlamento chileno, apostando por un librecambismo total. Las fuentes señalan que el Congreso no defendía esto por pura ideología abstracta, sino porque tenían intereses económicos súper concretos. A muchos les venía de perlas mantener ese modelo de extraer y exportar para forrarse sin complicarse la vida. Y aquí es donde aparecen los hilos invisibles que mueven la historia. Porque gran parte de esa oligarquía chilena no actuaba sola, eran básicamente los intermediarios del capital británico. Y hay un nombre que sobresale en medio de todo esto: John North, al que llamaban, sin ningún tipo de ironía, el rey del salitre. Este señor tenía detrás toda la maquinaria financiera de la poderosa City de Londres. Como sugieren las investigaciones, para estos poderes fácticos era sencillamente inaceptable que un presidente sudamericano nacionalizara la mayor fuente de fertilizantes del Imperio Británico. Así que, ¿qué pasó? Pues que la élite local prefirió aliarse con Londres antes que apoyar a su propio presidente. Como os podéis imaginar, toda esta tensión económica no tardó nada en convertirse en un baño de sangre. Enero de 1891, la cosa estalla de verdad con una rebelión naval. La Armada chilena, que históricamente tenía lazos profundos con Gran Bretaña por doctrina e instrucción, se subleva contra Balmaceda y se pone del lado del Congreso. A partir de ahí, la guerra escala hacia el desastre fratricida. Llegamos a agosto y vemos batallas campales tremendas, como las de Concón y Placilla, donde miles pierden la vida. Y los documentos de la época subrayan algo clave: el poder naval y la logística que le dieron la victoria final al bando del Congreso tenían una clarísima inspiración, por no decir respaldo directo, de esos intereses británicos. Fijaos cómo resume esto el investigador Juan Miguel Zunzunegui, porque es de una crudeza que asusta. Él nos dice que la derrota de Balmaceda fue un castigo para un presidente que se atrevió a desafiar el orden financiero internacional. O sea, no fue un tema de que Balmaceda se saltara la Constitución, fue un mensaje geopolítico. Balmaceda era una amenaza sistémica. Si Chile, con todo ese dinero del salitre, lograba su insubordinación fundante y se industrializaba, madre mía, imagínate, el resto de Hispanoamérica podía tomar nota y seguir su ejemplo. Así que, analíticamente hablando, la victoria del Congreso fue un escarmiento ejemplarizante para que el statu quo global ni se inmutara. Y así llegamos al momento más oscuro, más simbólico de toda esta historia. Balmaceda, con la guerra totalmente perdida y sus tropas masacradas, se refugia en la legación argentina en Santiago. Él sabe perfectamente que no van a tener piedad con él,
Y allí, completamente solo en su asilo, escribe un testamento político desgarrador, donde se reafirma hasta el último momento en el futuro industrial que soñó para su patria. El 19 de septiembre de 1891, justo el día exacto en que terminaba su mandato legal, se quita la vida de un disparo. Y claro, los historiadores se hacen una pregunta brutal. ¿Este suicidio fue simplemente tirar la toalla al aceptar una derrota aplastante? ¿O fue en realidad una advertencia deliberada, un mensaje en una botella para las futuras generaciones sobre lo increíblemente difícil y peligroso que es intentar ser soberano en Hispanoamérica? Muerto Balmaceda, el país cambia de la noche a la mañana. Se inaugura de golpe la era del parlamentarismo en Chile. ¿Y esto qué supuso en la práctica para la gente de a pie? Bueno, primero, el poder ejecutivo se quedó prácticamente de adorno, sin autoridad real. Segundo, esto dio pie a décadas de gobiernos súper débiles que eran incapaces de planear nada a largo plazo. Y tercero, y esto es lo peor, atrincheró en el poder a una élite oligárquica que vivía en su propia burbuja, ignorando por completo al pueblo llano y preocupándose única y exclusivamente de que los barcos llenos de recursos siguieran saliendo puntuales hacia Europa. Lo que nos lleva al saldo final de toda esta tragedia. Y fijaos en la inmensa paradoja. Apenas unos años antes, Chile había ganado la Guerra del Pacífico en el campo de batalla, anexionándose un territorio riquísimo. Pero en 1891 perdió la guerra más importante, la de su propia soberanía económica. Al enterrar el proyecto industrial de Balmaceda, el país se metió de cabeza en lo que los analistas llaman el siglo perdido de la industria autónoma. Y lo que es más grave, esa dependencia total de la exportación, sumada a la indiferencia de las élites, fue el caldo de cultivo perfecto para lo que luego se llamó la cuestión social, porque toda esa riqueza absurda del salitre nunca llegó a la calle. Lo que generó fue huelgas sangrientas, una pobreza espantosa en las minas y una grieta de desigualdad estructural que en muchos sentidos definió el Chile moderno del siglo XX. En fin, que toda esta historia nos deja sobre la mesa una reflexión enorme. La Guerra Civil del 91 no se queda solo en Chile, actúa como un espejo implacable para toda Hispanoamérica. Ese choque frontal entre el nacionalismo que intentó Balmaceda y los intereses imperiales británicos nos lanza una pregunta que parece estar tan viva hoy como hace más de un siglo. ¿Es posible de verdad lograr una independencia real sin atreverse a dar ese paso peligroso de la insubordinación fundante en lo económico frente a los imperios de turno? Ahí queda esta inquietud para darle unas cuantas vueltas. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido Balmaceda y el sueño roto.